Os voy a enseñar hoy los dibujos de un taller que hice en Holanda en 2022. Empezamos el taller en Düsseldorf, en Alemania, y el taller consistió en hacer un viaje por barco a través del Rin desde Alemania a Holanda en este tipo de barco fluvial y acabar en Holanda. De ahí fuimos a Utrecht, al bordo del barco, y en Utrecht estuvimos una mañana dibujando los canales y algunos edificios importantes de la ciudad. El plan era siempre dibujar por la mañana durante la visita a los pueblos que íbamos viendo, y luego por la tarde a bordo del barco en cubierta pues íbamos acabando los dibujos a color. Es una forma bastante buena de trabajar porque por la mañana haces un poco la visita y por la tarde ya tranquilamente acabas los dibujos. De los canales pasamos ya al Mar Kermer, que es el mar interior este que hay al norte de Holanda, y de ahí llegamos ya al primer pueblo de Enkhuizen. Todos estos son pueblos pesqueros, pueblos marineros, puertos muy bien cuidados, todo muy limpito y muy ordenado y muy verde, y es una delicia dibujar ahí, sentarse por la mañana tranquilamente. Luego también se puede hacer un poco de visita turística, hay tiendas muy bonitas, está todo lleno de tulipanes en esa época, en todas las terrazas y en todas las casas. Y se pueden hacer dibujos de este tipo. Aquí nos sentamos en una terraza de un canal a dibujar las casas de enfrente. Y luego ya el siguiente punto fue la isla de Texel, es una isla que está al norte de Holanda, muy cerca de la costa, y este es el camarote del barco con las vistas del mar. Esto es la llegada ya a la isla de Texel. Es una isla que tiene unas playas muy bonitas, es todo plana, y entonces cogimos una bicicleta y fuimos a dar una vuelta por la isla y disfrutar un poquito de los paisajes de playa, los faros y la arquitectura. Y también, al ser una isla en el mar del norte, el pescado es excelente, hay mucha variedad y comimos allí. Luego ya llegamos a Horns, que es otro pueblecito, otro puerto importante, que tiene las típicas casas estas holandesas que habréis visto en Ámsterdam seguramente, al borde del canal. De ahí ya pasamos al interior, un poquito otro pueblo con una plaza preciosa, y finalmente acabamos el crucero en Rotterdam, que es una ciudad muy bonita y muy original en cuestión de arquitectura. Esto es un mercado cubierto que había de gastronómico y eso, y encuentras unos ejemplos de arquitectura realmente curiosos, muy interesantes. Y de ahí ya nos fuimos directamente a Ámsterdam. Estos son pétalos de tulipanes que vimos por allí en Rotterdam, y estos son etiquetas de cosas que fui encontrando que las pego en el cuaderno. Entonces en Ámsterdam ya empezamos con los canales, empezamos con las bicicletas y con los edificios magníficos que hay allí en Ámsterdam. Tenéis de paisajes urbanos con iglesias y eso, a fachadas de edificios en los canales que también estuvimos dibujando un poquito, incluso la vida nocturna del barrio rojo y toda esa zona. Hay también unas papelerías alucinantes con todo tipo de material que seguro que disfrutáis. Y luego dibujos como en el Rijksmuseum, que estuvimos dibujando la fachada, aparte de visitar el interior, y la estación central, que también es una maravilla arquitectónica. Hay también tiendas de souvenir típicos de Holanda, etc. De ahí ya veis que hay este dibujo que hicimos en una casa que tenía un jardín con tulipanes, y estuvimos ahí sentados tranquilamente y dibujando tulipanes. Y ya para el colmo de dibujar tulipanes es el parque de Keukenhof, que está
a una hora más o menos de Ámsterdam, se va en autobús, se pasa allí el día y allí tienes millones de tulipanes de todas las formas y colores para dibujar. Te puedes quedar dibujando todo el día y una semana incluso allí y es un espectáculo muy recomendable. Aquí os enseño un poquito un vídeo de cómo estaba el parque, que estaba a tope de gente porque hacía un día buenísimo. Y nos sentamos aquí en una cafetería y dibujamos todo tipo de tulipanes que encontramos. Bueno, pues este fue el resumen del viaje del taller de una semana que hicimos. Este año repetiremos en Semana Santa el viaje y espero que os animéis si os interesa conocer Holanda y dibujarlo. Si os interesa podéis mandarme un mensaje o de todos modos en la descripción del vídeo viene ya toda la información del taller de Semana Santa 2023. Gracias.